me acaban de mandar el audio de la señora Marta Oviedo para que lo escuchemos y de ahí pasamos a otro tema que sigue siendo antipático. Dale. De todos modos, quiero decirles que el Instituto Nacional de Estadística cuenta con un artículo en su ley 1405 que dice la confidencialidad del dato. Cualquier dato que nos puedan dar las personas, en este caso, y en otros casos que hacemos investigaciones a las empresas, jamás es revelado, ¿no? Jamás. Pero, de todos modos, la susceptibilidad que existe en el cuestionario censal. Nosotros sí preguntamos por el nombre, pero no es con una situación de tener el nombre completo. Nos dicen, María es la jefa de hogar para tener la relación. María es la jefa de hogar, tiene 2 hijos, un hijo es varón, otra hija es mujer y tiene un esposo. Entonces es para tener la relación y para no perder el control de cuántas personas están en la casa. Solamente es por eso que se pregunta el nombre para tener una relación a quién estamos consultando. Sobre el carnet de identidad no vamos a hacer esa consulta. Eso fue la explicación de lo del nombre. Queda aclarado, lo del nombre no es con apellido, así que la gente, además estamos viendo en otros países también, menos en Colombia, en otros países también ocurre. Vamos con lo que dijo el senador Aspi, referente al trabajo que hizo hace un tiempo la gobernación cruceña sobre una proyección censal. A ver, vamos primero con él. Eso es totalmente errado. Yo he escuchado eso a Camacho, ese siempre hace sus aventuras adelantadas, sus conjeturas. El único ente autorizado es el Instituto Nacional de Estadística, no hay otro estadístico local. Yo también puedo decir en mi Teoponte, somos 1 millón porque así dice mi centro estadístico municipal de Teoponte y tiene que ser eso. Y eso nadie me va a garantizar, eso se llama adelantar los hechos o abrir paraguas antes de haber fracasado, porque de repente lo van a ver como fracaso o a las expectativas falsas que tiene Santa Cruz, según Camacho, puede tener su efecto político. Entonces son unas aventuras políticas de este señor que yo no le doy ninguna fe, ¿no? Sí, lamentablemente en nuestro país, como en ningún otro país, el censo y su distribución está exageradamente percapitazado, ¿no? O sea, por per cápita se está tratando y eso seguramente va a tener algún efecto negativo para algún sector y seguramente vamos a compensar con el pacto fiscal, porque hay que averiguar después del censo por qué la gente de alguna parte se ha ido y a dónde se fue. Va a haber perdedores y ganadores de escaños, eso está dicho porque así está nuestra normativa de estadísticas y sobre todo de los censos y sus efectos. No, la pérdida de escaños no la marca el INE. Mierda, un buen locro, ¿no? Un buen locro carretero. Todo lo que pillés lo pones, ¿no? Carajo, mierda, le echó a todo y no pudo decir estadística, ni estadígrafo. ¿Qué dijo Juan Pablo Suárez, que fue el encargado de hacer esta encuesta, este trabajo? A ver, nosotros realizamos este estudio en el sentido de que no habían los datos y era necesario realizarlo, y en el sentido de que esta metodología no es nueva, se hacen ajustes intercensales, no es lo mismo, pero se hacen en varios lugares. En este caso no es un ajuste intercensal porque no tomamos como referencia, digamos, una base, pero es en realidad una estimación bastante seria. Incluso nosotros hemos buscado gente que nos haga incluso una auditoría estadística, ¿no? Si es o no es un ente de estadísticas, a ver, la Constitución dice claramente que las estadísticas departamentales son competencias privativas de los gobiernos departamentales y también dice que las estadísticas municipales son competencias privativas de los gobiernos municipales. Está en la Constitución. Entonces, es en vano que nos pongamos a discutir sobre lo que opina alguien, si es o no es. Bueno, para empezar se llama Instituto Cruceño de Estadística, ¿no? Entonces, está cumpliendo sencillamente con sus competencias. Y las competencias no se piden, se ejercen, ¿no? En este caso, las estadísticas, no vamos a pedir permiso para hacer nuestras estadísticas. Sobre el tema, no sé si mezcla, sobre el tema de si se compensa un pacto fiscal o no.
Eh, a ver, lo que hicimos nosotros no va relacionado necesariamente a un pacto fiscal, eh, tampoco incluso va relacionado a la distribución de recursos de coparticipación, porque bajo el mecanismo legal actual, los recursos de coparticipación se reparten en base a los pesos poblacionales que son generados mediante el Censo Nacional de Población y Vivienda. Incluso, nosotros tenemos la población de Santa Cruz, pero no tener los pesos poblacionales de los otros departamentos tampoco se podría, ¿no? Por donde lo mires, matemáticamente, legalmente, etcétera, ¿no? Y creo que él confunde, ¿no? Porque, bueno, estuve leyendo ahí lo que menciona un resumen. El pacto fiscal en realidad no es un mecanismo para compensar a los departamentos o municipios que pierden coparticipación por resultado de un censo, sino que más bien es un mecanismo que les incrementa a todas las entidades territoriales autónomas, es decir, municipios, gobernaciones y alcaldías, les incrementa los recursos quitándole, porque esa es la palabra, quitándole al gobierno central. Entonces, mediante un pacto fiscal todos ganan. De hecho, nosotros hemos trabajado, bueno, lo digo mi persona, hemos trabajado una propuesta ya sea de redistribución fiscal con el Comité Pro Santa Cruz, y el otro día en la reunión de los comités les mostré que en realidad no había municipio en el país al cual no le convenga el pacto fiscal. ¿Qué significa que Santa Cruz llegue a los 4 millones de habitantes o supere esta cantidad? ¿Y qué implicaría para los demás departamentos que Santa Cruz sea la ciudad o el departamento más poblado? A ver, es que no es una competencia, ¿no? Hay gente que cree que está en una competencia. Es un número más, es una realidad que puede ser bueno o puede ser malo dependiendo de cómo usted lo vea. Hay gente que lo ve malo porque ha crecido mucho, porque se despersonaliza el ambiente, porque te genera desafíos, dificultades, que está claro. Y hay otra gente que lo ve bueno porque, bueno, te genera también mercado, genera más oportunidades, la ciudad, el departamento se hace más grande, tenés más cosas para hacer, evitas que la gente se vaya de la ciudad teniendo una ciudad más grande, se vaya a otro país, etcétera. Depende de cómo lo mires. Sobre el tema de distribución de recursos exclusivamente con participación, si el censo está bien hecho, no importa quién sale más poblado, porque la repartición por persona va a ser exactamente igual repito, de los recursos de coparticipación que no son determinantes en el presupuesto general del Estado. Entonces, no lo veo yo como una competencia, lo veo sencillamente como un número que es una realidad, que puede ser bueno en algunas cosas y puede ser malo en otras, ¿no? La susceptibilidad tal vez va por el tema del interés político, licenciado, lo entendemos así, más allá de lo económico, de lo que signifique poder planificar, ¿no? Siempre este proceso fue un proceso político. Los políticos destruyeron la imagen de la institución que es encargada de brindar datos, que es lo que, a ver, una institución como el INE no puede darse el lujo de perder credibilidad por cálculos políticos. Y el cálculo, yo siempre decía en un inicio, el cálculo no era un tema, capaz que haya sido un poquito, pero no era el tema determinante. El tema determinante era la cartografía electoral. Por eso es que usted se daba cuenta, muchas veces al principio al menos, al inicio, ya después el proceso va variando, pero al inicio, la gente se estrellaba contra el INE. Pero yo les mencionaba, a ver, ¿el INE qué puede hacer si no tiene aprobados los créditos? Y los créditos no se encarga el INE. Hubo una especie de dejadez o desidia o displicencia, como usted lo quiera tomar, de parte del gobierno nacional, seguramente con algún cálculo político que era, a ver, que nos atrasemos un poquito y podamos llegar a la siguiente elección con una cartografía que nos favorece. Cartografía electoral me refiero. Claringo, claro. Yo lo que destaco de ASPI es que es intacto, ¿no? No mejora desde que llegó. Puta, y se va a ir así exactamente de la misma manera. ¿Qué dijo Jorge Camine sobre todo esto que hemos estado discutiendo? Y ya para cerrar el tema, dale. Hay denuncias, no sé si es normal o no, que existan preguntas personales en lo que es la boleta censal, las fechas de nacimiento, si uno tiene algún familiar fuera, familiares fallecidos, digamos, fechas y todos esos datos. Hay quienes consideran que son muy personales. ¿Están así? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, la información que se recaba en estos puntos que han mencionado, hay una parte que es información que podemos decir que valida
o contrasta lo que vos has dado como respuesta en la boleta censal. Por ejemplo, el tema de la fecha de nacimiento va a contrastar con el tema de la edad que tenés, pues, ¿no? ¿Correcto? El tema del nombre y apellido de las personas en las boletas, eso es más que todo por un control también de cuántas personas hay en la vivienda. Ahí no te pide, bueno, en realidad lo importante es que des un nombre o un apellido. Si hay mucha desconfianza, entiendo que es esa la preocupación de algunos grupos o algunos sectores, ¿no?, en la sociedad. Pero sin lugar a dudas que todo tiene un porqué en la boleta censal. El tema de los familiares muertos en los últimos 5 años nos ayuda obviamente a construir lo que es el índice de mortalidad. Si esa información no podríamos tener, o sea, si damos mal esa información, podemos alterar este índice. Lo que queremos obviamente es tener información fidedigna, ¿no? Entonces, el tema de indicar si tengo familiares muertos los últimos 5 años va a permitir justamente calcular este índice. Y el tema de familiares en el extranjero, si no tenemos esta información no vamos a poder conocer la migración hacia el exterior, ¿no?, de los bolivianos. Entonces, te das cuenta, son preguntas que se incluyen en los censos justamente por la característica que tiene este levantamiento de información que es universal en el país y que obviamente ayuda a tener datos ajustados sin necesidad de tener estimaciones o ajustes de estimaciones. Entonces, yo creo que vamos a estar bombardeados en redes este tiempo viendo el tema de observaciones a la boleta censal y lo digo siempre, ¿no? Observaciones de personas que no tienen un estudio principalmente en lo que es demografía o en lo que es censos, ¿no? Y en lo que es la conformación de boletas censales, que es diferente, es bastante diferente a las encuestas que generalmente nosotros respondemos, ¿no?, ya sea del INE o ya sea de empresas privadas, donde ahí sí no te piden información de tus datos, de tu nombre o lo que sea. Esto no olvidemos que es información que va a levantar un censo de población y vivienda para saber, conocer las características de la población y de las viviendas. Ese es el fin que tiene el censo que se va a realizar este sábado, que quieren comparar de repente con un proceso electoral. Y no se parecen nada. De repente sí en el proceso operativo o logístico, sí, pero en los contenidos es totalmente diferente, ¿no? ¿Van a ser días de mucha susceptibilidad, licenciado, a diferencia de otros censos, o es normal este tipo de sensación en el ciudadano, digamos, tomando en cuenta lo que se ha vivido previo a lo que ha sido el censo? Claro, ahora la diferencia que hay entre el 2012 y con el 2001 es el tema del acceso a la información, ¿no? Nosotros tenemos noticias en línea hoy en día. El 2012 no la teníamos tan así, que ahora el 2001. Entonces, el INE, el gobierno y todos en realidad los que estamos metidos en este tema del censo, porque el censo no lo hace el gobierno ni el INE, ¿no? Lo hacemos todas las personas que damos nuestros datos el día del censo. Tenemos que responder con la verdad, sin miedo a nada, ¿no? Porque en la información que demos se tiene que reflejar el nuevo escenario, el nuevo panorama que tenemos en lo socioeconómico, lo demográfico, ¿no? En el tema de reestructurar, yo digo, lo que es el mapa de pobreza y el tema de pobreza. Cómo nos ha impactado el COVID, sin lugar a duda que van a ser resultados muy esperados, ¿no? Más allá de un resultado para la distribución de recursos o escaños, nosotros los economistas lo que esperamos son los resultados justamente para poder empezar a hacer ese análisis, ¿no? Y ver qué ha pasado en estos últimos 12 años desde el último censo, cómo hemos evolucionado en el tema socioeconómico principalmente, y obviamente para poder detectar las necesidades que tengan los sectores de la población más desprotegida, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo es que se puedan guiar con personas expertas o que saben del tema y que no generemos polémicas por situaciones que son desconocidas, ¿no? La boleta está ahí hace tiempo. Yo creo que si alguien quería hacer una propuesta o tal vez criticar algo, lo debió hacer hace 6 meses atrás, por lo menos, ¿no? Desde agosto del año pasado está la boleta en la página del INE.
y es pública. Entonces, más allá de eso, solamente un par de recomendaciones: no nos traslademos, no nos vamos a otro municipio, quedémonos en nuestras casas, donde vivimos habitualmente. Eso es importante porque los recursos tienen que llegar donde nosotros desarrollamos nuestras actividades, donde nosotros tenemos educación, salud, donde tenemos infraestructura. De nada sirve que me vaya a mi municipio de origen, donde nací, por decir, porque, bueno, las personas pues son querendonas, digo yo, del lugar donde nacen, pero tenemos que censarnos en el lugar donde desarrollamos nuestra vida, porque ahí van a llegar los recursos que no van a ser, no nos va a solucionar la vida, pero por lo menos puede ser que mejoren y obviamente tengamos garantizado lo mínimo de educación, salud, infraestructura y seguridad ciudadana. Entonces, la recomendación es que no vale la pena que se vayan a otro municipio, ¿no? Los recursos tienen que llegar donde vivimos y desarrollamos nuestra vida. Absolutamente entendible, pero no lo comparto en el 100% al licenciado, a Camine, porque en países de Europa ya esto no se discute, prácticamente no se hacen censos porque allá ya están en la encuesta intercensal y permanentemente mejorando estas cosas, así que es muy raro, pero en Estados Unidos se hacen censos y te preguntan, aquí se quieren morir porque preguntan de qué raza es usted. Aquí no, aquí, ¿cómo vas a hablar de raza? Ellos lo consideran así, tienen derecho a preguntarle, hemos mostrado esta mañana. Para mí la raza es humana y se acabó el asunto, pero yo no puedo ir a imponerles a ellos lo que yo creo. Pero ahora, efectivamente no tenemos experiencia censal. Y sí, este papel estaba en la encuesta del INE estaba en su página. Pero a ustedes se les ocurre que tenía algún sentido cuestionar antes de ver cómo se desarrollaba esto. No sabíamos si iba a haber censo o no iba a haber. Hasta ayer se le ocurrió decir a ahorita le voy a decir, ayer se le ocurrió al jefe departamental del INE en Santa Cruz que todo está listo, que las cajas censales ya fueron mandadas y que se tiene todo el material listo y la gente también. No sabíamos si iba a haber censo. Pero además partimos de la desconfianza política por hechos políticos y Estamos viendo lo que está pasando con el país. Y que también tienen que entender, está bien, podrá ser muy técnico, pero los resultados de ese censo, y si manipulan la información, nos va a afectar directamente en nuestras vidas. Por eso es que estamos todo el tiempo machacando desde hace un buen tiempo. Yo no he querido meterme mucho en la cuestión precisamente porque sabía para dónde iba a disparar todo esto. Y créanme, yo soy pro censo, pero censo sí, pero no así. Cerremos con doña Luisa Nayer. Hace semanas atrás hemos realizado un encuentro departamental en Santa Cruz con distintas instituciones a efectos de poder llevar adelante un control censal efectivo, y de las determinaciones asumidas en esta instancia departamental hemos hecho también conocer al Movimiento Cívico Nacional las acciones a efectos de poder trabajar de manera coordinada a nivel nacional. Esperamos que las mismas puedan ejecutarse. Nosotros estaremos vigilantes y estaremos fiscalizando de cerca todo este proceso del censo. Justamente ponemos a la ciudadanía a disposición nuestro número telefónico 7200-2092 para que puedan hacer llegar las denuncias respectivas sobre los hechos irregulares, y también nuestra colega Mariela Valdivieso ha llevado adelante la ejecución de un proyecto de una aplicación para que se pueda recibir todas las denuncias a través de la misma, así que esperamos que la ciudadanía pueda hacernos conocer a través de los distintos medios y nosotros darle el seguimiento correspondiente. Bueno, hemos visto que el proceso censal hasta este momento se ha llevado adelante entre cuatro paredes. Han existido cientos de
irregularidades, no han logrado responder las mismas, dicho sea de paso, aumentando a la desconfianza dentro de este proceso. El día de ayer salían a manifestar que la prensa no iba a poder hacer la cobertura respectiva, y esta es una situación totalmente inaudita, porque esto solamente se lo vive en los países que tienen dictadura. Es inadmisible que hayan buscado coartar la libertad de prensa, que hayan buscado llevar adelante esta situación. Nosotros hasta ahí estaba bien, porque después rectificaron y dieron todas las garantías y todas esas cosas. La torpeza de la gente del gobierno es otro de los elementos por qué uno desconfía. Pero está bien que los parlamentarios y haya gente que se haya reunido para hacer esto. Mejor censo va a ser, y además no puede molestarle al INE, porque mientras más controles, si le sale bien, van a decir, pese a todos los controles, no ha habido intento de boicot por si acaso, pese a todos los controles, logramos hacerlo como se debe. Vamos al corte y volvemos al tiro.